Academia VRS. Preguntas sobre VRS. Estrategias preventivas frente al VRS. Hay diferentes estrategias, puesto que la enfermedad por virus respiratorio sincitial es global y por tanto tenemos que intentar buscar estrategias para la protección de la población más vulnerable, como serían los recién nacidos y lactantes menores de 6 meses, pero también la población adulta. Para ello, a día de hoy hay diferentes estrategias. Por un lado, la vacunación maternal. Vacunas que pretenden hacer una transferencia de anticuerpos vía transplacentaria para generar una inmunidad en el feto y más adelante en el recién nacido. Una inmunidad que pretende al menos durar los primeros 6 meses de vida, que serían los de mayor vulnerabilidad. Pero que hay que tener en cuenta que esto se va a asentar en una inmunidad preexistente de la madre. En este sentido, hay vacunas que están en desarrollo y concretamente una está en fase 3 y esperamos tener los resultados a finales de este año y posiblemente una vacuna maternal para el 2024 o 2025. En el caso de los lactantes menores de 6 meses, aquí la estrategia preventiva es la inmunización pasiva mediante anticuerpos monoclonales. Una inmadurez del sistema inmunológico de estos niños que ha hecho que haya dificultades para la fabricación de una vacuna. Por tanto, debemos intentar conseguir una buena transferencia de esa inmunidad pasiva y hay que tener en cuenta que si tuviéramos la estrategia maternal ya implementada podría haber una interferencia de anticuerpos maternos vacunales y esto es algo a tener en cuenta, así como si hay una infección por VRS previa, una inmunidad preexistente en alguno de estos lactantes. En el caso de los lactantes mayores de 6 meses, tenemos vacunas vivas atenuadas de ARN y vectores virales en desarrollo. Están actualmente en fase 1-2 y hay que tener en cuenta que para esta población muchos de estos niños ya van a haber estado expuestos al virus respiratorio. Aún así, tienen una menor inmadurez del sistema inmune que en los preescolares y en cualquier caso sí que sabemos que es una diana importante de prevención, puesto que ellos juegan un papel muy importante como transmisores de la infección. Por otro lado, otra estrategia sería la inmunización directa de la población adulta, fundamentalmente los mayores de 65 años como grupo vulnerable, dado que tienen un alto riesgo de enfermedad y otras enfermedades de base que pueden condicionar una mayor gravedad de la enfermedad. Además, hay que tener en cuenta que esta población puede presentar inmunosenescencia y una menor respuesta inmunológica a la vacuna y que pueden tener inmunidad preexistente. Pero tenemos una serie de vacunas, concretamente hay 4 candidatos vacunales que actualmente están en fase 3 de desarrollo, vacunas proteicas adyuvadas, vectores o ARN, que también están, como digo, en las últimas fases de desarrollo y que esperemos podamos tener muy buenos resultados y una vacuna candidato para el 2024 o 2025. Globalmente, varias estrategias para tratar una enfermedad que, como digo, puede afectar a cualquier grupo poblacional y especialmente lactantes y ancianos mayores de 65 años.